Buenos días, clase. Hoy vamos a aprender acerca del trabajo y fuerza, que son temas muy importantes de física y muy frecuentes en los exámenes de ciencias. Además, obviamente, vamos a practicar con algunos ejercicios porque así es que pienso que nos beneficiamos más. Revisamos el tema y luego practicamos con ejercicios. En nuestra vida diaria todos tenemos experiencias con al menos las expresiones de trabajo y de fuerza, ¿cierto? Todos llegamos cansados a la casa del trabajo, todos decimos qué trabajo tan duro, todos decimos tuve que hacer mucha fuerza levantando este objeto, etc. Es algo con lo que en realidad estamos muy familiarizados y voy a tratar de aprovechar eso para que aprendamos más fácil estos conceptos físicos. Estos conceptos hacen parte de física que cuenta un 40% de las preguntas que te salen en el examen. Recuerda que es un total de 35 preguntas en 90 minutos, o sea que tenemos aproximadamente 2 minutos y medio por cada pregunta. Esta es entonces la definición más sencilla que pude encontrar de fuerza. Dice que fuerza es cualquier acción que empuja o jala un objeto y su unidad de medida son los newtons, se representan con una N. Como dicen acá, push or pull, es alguna de esas dos, empujar o jalar. Eso es en realidad lo que representa una fuerza. Entonces la fórmula es fuerza igual a masa por aceleración, donde obviamente que la F es la fuerza, la M es la masa y la A es la aceleración. Entonces, si un ejemplo, un problema nos da el valor de la masa y el valor de la aceleración, sencillamente podemos encontrar la fuerza al multiplicar la masa por la aceleración. ¿Ok? Ahorita vamos a desglosar mejor la fórmula para que entendamos ciertos conceptos que implican. Quiero aprovechar para explicarles que, como habíamos dicho y como nos dice la pantalla, la unidad de la fuerza son los newtons, que se representan con una N. Pero entonces, ¿qué son newtons? Bueno, pues si sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, entonces tenemos que la unidad de masa en el Sistema Internacional de Medidas es el kilogramo y la unidad de aceleración son los metros sobre segundo al cuadrado. Lo cual quiere decir que un newton es igual a kilogramo metro sobre o por segundo al cuadrado. Esto es lo que significa newton. Kilogramos, metros por segundo cuadrado o sobre segundo al cuadrado, como lo quieras leer. Ok, entonces ya tenemos qué significa la N, que es la unidad de fuerza. Entonces, si un problema te va a dar el valor de la fuerza, te va a decir que está empujando con 50 newtons, o está empujando con 35 newtons, o está empujando con 700 newtons, ¿sí? Perdón, 700 newtons. Siempre te va a dar que la unidad para la fuerza son newtons. Y esto en honor a Sir Isaac Newton, el padre de la física. Solo quiero recordarte que la flecha te está señalando el icono rojo para que te suscribas si te gustaría recibir notificaciones. No olvides activar la campanita y en la descripción vas a encontrar estos links, estas ligas que te van a llevar a cada una de las listas de reproducción. También en la descripción vas a encontrar el sitio de la página, el sitio del canal, donde puedes encontrar los temas agrupados por materia. Por ejemplo, en este caso estás viendo ciencias. Si sigues scrolling down, si sigues bajando, vas a encontrar las otras materias. Tenemos videos de todas. Aquí tenemos un par de dibujos que nos pueden ilustrar esa relación que existe entre fuerza, masa y aceleración. En el primer dibujo tenemos a una persona empujando un carro,
¿cierto? Un carro como un crossover, ¿cierto? Nada pues del otro mundo. Entonces, esta persona está aplicando una fuerza al carro. El carro tiene una masa, ¿sí? Y ese carro, suponemos que se va a mover con cierta aceleración. Si la fuerza que aplicamos en este carro pequeño, por decir algo, es de 500 newtons, ¿qué pasaría si aplicamos esa misma fuerza de 500 newtons a este camión tan grande? ¿Qué pasaría? Los mismos 500 newtons. Pues ya sabemos que la masa es una masa mucho más grande que la anterior, pero como la fuerza que estamos aplicando es la misma, ¿qué crees tú que vaya a ser la aceleración si la comparamos con esta? Va a ser mucho más pequeñita, ¿cierto? Vas a encontrar problemas en los cuales vas a tener que hacer este tipo de análisis, pero por observar la fórmula puedes inferir qué va a pasar si la fuerza es constante, si la masa es constante y si la aceleración es constante, cómo cambiarían las demás, ¿cierto? Dada una de las variables. Entonces, este simplemente es un ejemplo en el cual la fuerza es constante porque es la misma, 500 newtons acá y 500 newtons acá. La masa cambia, esta es una masa más pequeña que esta, ¿cierto? Este camión es gigantesco, mucho más pesado, obviamente. Entonces vamos a obtener que al aplicar la misma fuerza, la aceleración que vamos a ver en este camión hacia la derecha va a ser mucho más pequeña que la de este carro pequeño, ¿ok? Antes de leer el problema, les quiero recordar que en el examen de ciencias no te van a dar, en el examen de GED de ciencias no te van a dar una hoja de fórmulas. Es muy probable que si te dan un problema como este, te vayan a dar la fórmula en el problema. Te pueden decir al final, por ejemplo, que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Pero no te van a explicar qué significa la F, ni qué significa la M, ni qué significa la A. Eso sí lo tienes que saber. Entonces, yo no te puedo garantizar que en todos los problemas te vaya a salir la fórmula, pero sí es muy probable, ¿ok? Pueden haber algunos en los que, no sé, uno de 5 problemas que necesitaron fórmula no te la pusieron allí, pero en general siempre la ponen. Entonces, no creo que te debas estresar memorizándote las fórmulas, pero sí debes familiarizarte con ellas, saber qué significa cada una de esas letras y cómo se puede utilizar la fórmula y qué fórmula utilizar en caso de que tenga un problema sin una, ¿cierto? Bueno, entonces leamos el problema. Aquí dice, ¿cuál es la fuerza que se necesita para que un objeto de 10 kilogramos se mueva con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado? Entonces tú lees un problema de esos y dices, ay Dios mío, ¿yo qué voy a hacer acá? ¿Cierto? Piensas inmediatamente, estas son matemáticas muy complejas, adivinemos, pero en realidad no lo es tanto. Mira, obviamente esperamos que nos den la fórmula, entonces la vamos a escribir. Fuerza es igual a masa por aceleración. A veces puedes escribir el símbolo de la multiplicación, o a veces un puntico, o a veces nada, ¿cierto? Cuando tienes un par de letras, un par de variables, sin ningún símbolo entre ellas, perdón, siempre asumimos multiplicación. Bueno, entonces, si te dan la fórmula, pues escríbela, ¿cierto? Recuerda que sí te van a dar papel para escribir o te van a dar un pequeño tablerito blanco con marcador o lo que sea, pero vas a tener cómo trabajar problemas matemáticos, ¿cierto? Esto no lo hacemos en la mente, te van a dar algo para que los puedas desarrollar. Si por casualidad la persona que está administrando el examen se le olvidó, pues recuérdale, ¿cierto? Con mucha gentileza, mucha cordialidad, ¿cierto? No nos conviene enemistarnos con la persona que está administrando el examen, que por favor si te puede dar scratch paper o que si tiene un pizarrón, un whiteboard para que tú puedas trabajar. Ellos te lo deben proporcionar, ¿cierto? Bueno, entonces, supongamos que no tenemos ni idea de qué se trata todo este cuento de
¿Cuál es la fuerza que se necesita para que un objeto de 10 kilogramos se mueva con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado? Entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, nos dieron la fórmula, escribámosla. Ya con eso estás activando tu cerebro para que empiece como a ver dónde encaja cada una de las piezas. Entonces, por aquí, por ejemplo, en el problema tenemos 10 kilogramos, ¿verdad? ¿Tú qué crees que son 10 kilogramos? ¿Fuerza, masa o aceleración? Yo estoy casi 100% seguro que tú estás pensando en este momento masa, ¿cierto? Entonces, ese sería la masa, 10 kilogramos. Entonces voy a escribir acá los 10 kilogramos. Y dice que se mueva con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Pues te está diciendo aceleración de entrada. O sea que ya sabes que esa es la A, ¿cierto? Entonces, por 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y obviamente que aquí a la izquierda, ¿qué tenemos? Esa F gigante, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos buscando, cierto? ¿Cuál es la fuerza? Entonces, si nos están preguntando por la fuerza, vamos a obedecer la fórmula que nos están proporcionando. Y para obedecer a esa fórmula, en este momento nos dice que si quieres averiguar la fuerza, simplemente multiplica estos dos valores, ¿cierto? Entonces, la fuerza, en este caso, va a ser igual a 20, porque 10 por 2 es 20, kilogramos metro sobre segundo al cuadrado. Esto ya sabemos que es newtons, ¿cierto? Entonces la fuerza son 20 newtons. Perfecto, ¿cierto? Estuvo sencillo. Este es el primer problema que hacemos juntos, entonces es normal que de pronto te hayas sentido un poquito bloqueada al principio, pero si simplemente escribes primero la fórmula y luego empiezas a buscar, bueno, ¿cuál de estos valores numéricos se ajusta mejor a cada una de estas letras? Vas a ver que tu instinto te va a llevar a hacer esto de forma correcta. Entonces, obviamente nos íbamos a ir sin escribir cuál es la opción correcta. Obviamente que va a ser la opción C, 20 newtons. Segundo problema. Te sugiero que pauses el video y que trates de resolverlo, ¿verdad? Ya sabes que la fórmula va a ser fuerza igual a masa que multiplica aceleración. F igual a la M que multiplica la A. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la aceleración de un objeto de 10 kilogramos al que se le aplica una fuerza de 60 newtons? Bueno, este es un poquito más complejo porque no nos están preguntando por la fuerza, nos están preguntando por la aceleración. ¿Cómo así, profe, que es más complejo porque preguntan por la aceleración? Ya vas a ver. Entonces voy a escribir la fórmula grande que multiplica a la aceleración, ¿cierto? Entonces miremos qué nos dieron. Entonces nos dieron la fuerza, que es de 60 newtons. Ya sabemos que la N son newtons y eso siempre es fuerza. Entonces la F sabemos que tiene un valor de 60. Aquí nos están dando 10 kilogramos. Obviamente que kilogramos es masa, entonces tenemos 10 kilogramos que multiplica a la A. Bueno, entonces aquí tenemos que 60 es igual a 10 que multiplica la A. En este momento, si tú te sientas a analizar qué tienes enfrente, obviamente que vas a pensar, bueno, ¿y yo cómo hago para encontrar el valor de la A? Bueno, este es un problema sencillo porque incluso sin hacer ningún procedimiento algebraico, por pura habilidad mental lo puedes sacar. Entonces, el 10 lo multiplicas por algo que estamos buscando para que te dé 60. Entonces, ¿por qué número debemos multiplicar a este 10, ¿cierto? Para que nos dé 60. ¿Qué número será ese? Obviamente que va a ser el 6, ¿cierto? Porque 10 por 6 será 60. La única opción para la A es que sea 6, ¿cierto? De hecho, es aquí la opción C. Bueno, pero si el problema se te presenta con números fáciles como estos, que los puedas hacer de forma mental y de forma rápida, hazlo así. Si es un poquito más complejo, pues simplemente usamos el método algebraico. Y el método algebraico aquí, ¿qué nos dice? Bueno, pues hay que aislar a la A, ¿cierto? Porque es la variable que estamos buscando, es el valor desconocido. Entonces, para dejar sola a la A, vamos a
deshacernos del 10, ¿cierto? Entonces habría que dividir entre 10. Y cuando hacemos algo a un lado de la ecuación, hay que hacerlo al otro lado también. Entonces, este 10 me cancela este 10. ¿Y cuánto es 60 dividido 10? 60 dividido 10 es 6. Y a este lado solo me queda la A. O sea, que 6 es igual a la A o que la A es igual a 6. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, este sería como aplicando álgebra. Pero algunas veces lo puedes hacer incluso sin el procedimiento algebraico. Entonces ya sabemos que 6 metros por segundo sería esa aceleración que nos están pidiendo. ¿Ok? Ahora aquí nos están preguntando que cuál es la masa de un objeto que se mueve con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado luego de aplicarle una fuerza de 30 newtons. Bueno, entonces recuerda, aquí se me olvidó escribirla, pero por lo general nos van a dar la fórmula. F igual a m que multiplica la A, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir la fórmula grande. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Entonces miremos a ver si somos capaces de volver a sacar el resultado sin hacer álgebra, ¿cierto? Entonces miremos qué valores nos dieron. Aquí nos están preguntando por la masa, ¿cierto? La masa es la pregunta. Entonces muy probablemente no nos van a dar la masa, ¿verdad? Pero nos dan la aceleración. Nos dice que es de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces la masa no nos la van a dar, va a ser m. La aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y la fuerza nos la están dando. Claro, mira, aquí dice que la fuerza es de 30 newtons. Entonces la F es 30, ¿cierto? Entonces, ahora miremos. Aquí tenemos que cuando multiplicamos 2 por el valor de m, ¿nos da cuánto? Nos da 30, ¿cierto? ¿Qué número multiplicado por 2 nos va a dar 30? Solo hay una posibilidad, ¿verdad? El 15, porque 2 por 15 es igual a 30. Entonces así, sin hacer mucha álgebra, prácticamente nada de álgebra, ya sabemos que el valor de la m es 15. Pero bueno, entonces supongamos que nos dieron números más complejos y que nos toca desarrollar el sistema algebraico porque no lo podemos hacer de forma mental. Bueno, entonces desarrollémoslo, ¿sí? ¿Cómo sería? A este lado hay que dejar la m sola, o sea que hay que deshacernos de ese 2, ¿cierto? Hay que dividir entre 2. Para deshacernos de algo hay que hacer lo contrario a ese algo. En este caso el algo es este 2, el 2 está multiplicando a la m. Entonces para deshacernos de ese 2 que está multiplicando a la m hay que dividir entre 2. Porque 2 dividido 2 es 1, se cancelan, ¿cierto? Entonces, por eso podemos cancelar este y este. O sea que al lado derecho solamente nos queda la m. Y al lado izquierdo, ¿qué tenemos? 30 dividido entre 2. Porque como una igualdad, ¿cierto? Es como una balanza que está en equilibrio. Si simplemente dividimos entre 2 a un lado, ¿qué va a pasar? Se desequilibra la balanza. Entonces hay que dividir entre 2 a ambos lados. Siempre que hacemos algo a un lado de la ecuación, hay que hacer exactamente lo mismo al otro lado. Entonces, ¿cuánto es 30 dividido 2? Es 15. Entonces tenemos que la masa son 15 kilogramos, ¿cierto? Entonces, la mejor opción para este problema es 15 kilogramos. Esa es nuestra respuesta correcta. Bueno, entonces dejemos por ahora el tema de fuerza a un lado. Empecemos a hablar del trabajo, ¿sí? En física, el trabajo se refiere a la energía usada para mover un objeto con una fuerza aplicada en la misma dirección del movimiento. O sea que en física, si no hay movimiento, no hay trabajo, ¿ok? Porque mira que la fórmula es W igual a F que multiplica la D. Entonces, el trabajo es la W, ¿cierto? La W es el trabajo. Ay, profe, ¿y cómo me voy a grabar yo que la W es el trabajo? Porque viene de la palabra en inglés, work, ¿cierto? Bueno, la F, ya vimos que la F mayúscula es fuerza. Y en este caso la D va a ser distancia. Recuerda que
tiene que haber movimiento para que haya trabajo. Por eso la fórmula tiene distancia, ¿sí? Un objeto tiene que cambiar de posición. Bueno, pasemos entonces a algún ejemplo. Este ejemplo nos dice cuál es el trabajo realizado por un profesor cuando aplica una fuerza de 40 newtons a una caja y logra moverla 5 metros. Bueno, entonces aquí está el profe. El profe aplicó 40 newtons de fuerza a esta caja, ¿cierto? Para hacerla mover hacia la derecha, ¿sí? Y la caja se movió ¿cuánto? La distancia es de 5 metros. Bueno, entonces, igual, escribimos la fórmula. La escribimos así no sepamos qué vamos a hacer. Recuérdame ese consejo porque el cerebro cuando ve la fórmula, tú ya empiezas como, bueno, ya empecé a desarrollar el problema. Entonces tu cerebro va a continuar con el análisis y tienes que confiar en tu intuición. Ya sabemos que la W es el trabajo, ¿cierto? Y nos están preguntando cuál es el trabajo, o sea que no nos van a dar la W. Entonces la W sigue siendo la W. La F es la fuerza. Entonces aquí nos dicen que la fuerza es de 40. Obviamente que son 40 newtons porque esa es la unidad, pero no lo puse ahí, se me olvidó. Entonces la fuerza es 40, que multiplica ¿qué? Una distancia de 5 metros, ¿cierto? Bueno, entonces te están preguntando por el valor del trabajo, que es la W. Simplemente multiplicamos 40 por 5. ¿Cuánto es 40 por 5? 4 por 5, 20 y agregamos un 0, 200, ¿verdad? Entonces el trabajo es de 200. Te quiero aquí hacer el comentario que la unidad del trabajo son los joules. Se escriben como una J, ¿cierto? Pero joules se escribe joule. Joules, así se escribe. Bueno, entonces el problema ya lo resolvimos porque estábamos buscando el trabajo. Simplemente teníamos que multiplicar la fuerza por la distancia, que fue lo que nos dieron. Fuerza de 40, distancia de 5, 40 por 5, 200. Esa será nuestra respuesta, 200 joules. Bueno, este problema dice, cuando un estudiante aplica 200 joules con una fuerza de 50 newtons, ¿cuántos metros logra mover el cilindro? Bueno, nos van a dar la fórmula que es W igual a F que multiplica la D. Y muy probablemente te la vayan a dar así. No te van a explicar qué significa cada una de las letras. Recuerda eso. Nos tenemos que familiarizar con las fórmulas al menos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya me dieron la fórmula. La voy a dejar ahí porque me parece que está de buen tamaño. Entonces miremos qué nos da el problema. Aquí nos están dando 200 joules. Joules es una unidad de ¿qué? De trabajo, ¿cierto? Entonces la voy a escribir acá. En lugar de la W, escribo los 200. Y nos dicen que nos dan una fuerza de 50 newtons. O sea que la F es 50. Y la D no la sabemos porque aquí nos están preguntando cuánto, perdón que ahí tengo un typo, cuántos metros logra mover el cilindro. Entonces estamos buscando la distancia, ¿verdad? Entonces tratémoslo de hacer sin álgebra, a ver cómo nos va. Aquí tenemos que estamos buscando un número que cuando lo multiplicamos por 50 nos da 200. ¿Cuál número crees que debe ser esta D? Que cuando multiplicamos ese número por 50 nos da 200. Pues sabemos que 5 por 4 es 20, ¿cierto? Entonces, obviamente que el número que estamos buscando debe ser un 4. Entonces, 4 por 50 da 200. Pero de nuevo, supongamos que los números son más difíciles. No sé, es un número como 177 y al otro lado tienes un 13, ¿cierto? Son operaciones que no son fáciles de hacer mentales. Entonces simplemente aplicas una álgebra bien sencilla. Recuerda que en este caso hay que tratar de dejar la variable sola. La variable es la letra. Entonces si yo quiero dejar la D sola, me tengo que deshacer de ese 50. Y para deshacernos de algo simplemente hacemos lo opuesto. ¿Qué está haciéndole el 50 a la D? La está multiplicando. Entonces para deshacernos del 50 simplemente dividimos.
Y vamos a tener cuidado de hacer lo mismo al otro lado, o sea que dividimos entre 50 también. Entonces, ¿cómo nos queda? Pues dividimos entre 50 a este lado, dividimos entre 50 a este otro lado. ¿Qué nos queda? Estos dos se cancelan, a la derecha solo queda la D. ¿Y cuánto es 200 dividido 50? Pues como yo soy perezosito, entonces puedo cancelar este 0 con este 0 y es como tener 20 dividido 5. ¿Cuánto es 20 dividido 5? Pues 4, porque 4 por 5 es 20. 4. Entonces, ¿qué tenemos? Que el valor de D es 4. Entonces ya sabemos que la distancia que el profe logró mover ese cilindro son 4 metros. Esa es nuestra respuesta. ¿Ok? Bueno, aquí te tengo un reto. Tienes que leer el problema y luego parar el video. Quiero que lo analices, ¿ok? Bueno, un investigador se encuentra empujando una pared. No logra moverla, obviamente. Aplicando una fuerza descomunal. El tipo está sudando. Una fuerza de 450 newtons. La pregunta es, ¿cuánto trabajo está realizando este investigador? ¿Tú qué piensas? Bueno, el análisis es exactamente el mismo, ¿cierto? Estamos buscando cuánto trabajo. Entonces nos están dando la fórmula, ¿cierto? Aquí son muy amables y nos dan la fórmula. Sabemos que W es trabajo porque viene de la palabra en inglés work, ¿cierto? Entonces estamos buscando la W, o sea que la W sigue siendo la W. ¿Nos dieron fuerza? Sí, ¿cierto? Porque son 450 newtons. Y newtons son unidades de fuerza. Además que el problema te dice que una fuerza descomunal de 450 newtons. El mismo problema te dice qué son esos 450. Entonces la F son 450. ¿Cuál es el valor de la D? ¿Qué opinas? ¿Qué crees tú que es el valor de la D? Recuerda muy bien que aquí nos dijeron que no logra mover la pared. No logra mover la pared. Eso es muy importante. Entonces, si no mueve la pared, ¿cuál es la distancia? La distancia es 0. ¿Y cuánto es 450 multiplicado 0? Es 0, porque cualquier número multiplicado 0 es igual a 0. Entonces, ¿cuánto trabajo está haciendo este señor? Ninguno. El trabajo es igual a 0. Recuerda que para que haya trabajo, tienes que ver, esto es un ojo, movimiento. Y aquí nos dijeron que él no logró mover la pared. O sea, que así esta persona esté sudando, le estén temblando los tríceps y los bíceps ahí de hacer tanta fuerza, él no está haciendo ningún trabajo, ¿ok? Según la física, ¿cierto? Esto es trabajo en física. Pero él va a llegar cansado a la casa diciendo, uy, trabajé tanto hoy. Pero nosotros sabemos que a nivel de física, él no hizo ningún trabajo. Entonces, y si aplicamos la fórmula, llegamos a la misma conclusión, porque la distancia es 0. Y ya eso implica que el trabajo es 0, porque cualquier número, cualquier fuerza multiplicada por 0 va a dar 0. Bueno, este es un problema muy capcioso, pero me gusta mucho traer este tipo de problemas porque ayudan a mejorar el análisis, ¿ok? Bueno, este ya es el último problema del día de hoy. Te invito a que pauses el video, lo leas y lo trates de resolver. Bueno, el problema dice, si usas 30 newtons de fuerza para empujar un mueble 5 metros, ¿cuánto trabajo realizas? Y nos dicen que la fórmula que nos dan es W igual a F que multiplica a D. Bueno, pues yo como no me acuerdo de nada de qué es trabajo, de qué es nada de esas cosas me acuerdo yo, entonces simplemente voy a escribir la fórmula, ¿cierto? Y así mi cerebro va a empezar a recordar cosas y yo voy a atreverme a mirar cómo armo este rompecabezas. Bueno, entonces la W, yo me acuerdo que el profe me dijo que la W es trabajo porque eso viene de work.
Entonces me están preguntando cuánto trabajo, o sea que la W sigue siendo la W. La F es de fuerza y la fuerza aquí son 30 newtons, 30 newtons de fuerza. Entonces 30 que multiplica a la D es distancia. 5 metros, esa es la distancia de este problema, 5. Entonces, ¿cuánto es el trabajo que realiza esta persona empujando el mueble? ¿Cuánto es 30 multiplicado 5? 5 por 3, 15. Agregamos el 0, 150, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos nuestra respuesta correcta, 150 joules. ¿Ok? Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Mucha suerte.